Gracias por apoyarnos financieramente. No te olvides que si no tuviste chance de hacerlo, al final puedes hacerlo, ¿no? Ahí están las cajitas, ahí está la dirección en pantalla. Prepárate, ¿verdad? Una buena ofrenda para sostener la obra de Dios y para compartir esta bendición, este privilegio, ¿no?, que el Señor nos da. Queremos ir al Evangelio de Juan, capítulo 21, y quiero hacer una biografía de la vida del apóstol Pedro esta mañana, basado en lo que el Espíritu de Dios nos ha estado mostrando acerca de cada personalidad, ¿no? Cada creyente, cada persona que ha creído. Acuérdate que la cristiandad implica toda la gente que ha creído, que dice que es cristiana. Pues la cristiandad es toda la gente que dice que es cristiana. Pero cristiano solamente es aquel que hace la voluntad de Dios. Así que por eso dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos, ¿no? Nosotros no somos parte de la cristiandad, nosotros somos cristianos de verdad, porque hemos creído en el Señor, le hemos seguido. Y el Señor dice, sígueme, ¿no? Y es Dios llamándote directamente para el llamado de la vida, pues, ¿no? Hay un solo llamado en la vida y es el llamado del Señor. Inclusive todo lo que hacemos y lo que adquirimos tiene que ver con esto: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán como añadidura. O sea, acuérdate que las casas, el carro, el trabajo, la profesión es solo la añadidura por seguir al Señor, ¿verdad? Y esto el Señor lo promete cuando uno le sirve. Quiero antes de nada decirle que la base del servicio al Señor es el amor que uno le tiene al Señor. Es la base del servicio. Entonces Pedro, acá dice, en el verso 3 dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada, ¿no? Y esto suena raro porque parece como que esto ya pasó antes, ¿verdad, pastor? Exactamente, este pasaje es cuando Cristo ya había resucitado a los muertos y ya supuestamente todo estaba bien, ¿no? Ya ellos debieron haber estado en el negocio de Dios en lugar de estar en el negocio de la pesca, que nunca les funcionaba, by the way, nunca funcionaba. Entonces, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no tenemos nada, ¿verdad? Porque toda la noche habían pescado y no habían agarrado nada. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar porque era grande la cantidad de peces, ¿verdad? Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, ¿verdad? Por primera vez se dan cuenta que es el Señor. En Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó en el mar. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red con peces, pues no sabían que no distaban de tierra mucho tiempo, no estaban cerca de tierra. Y al descender a tierra vieron puestas un pez, ¿verdad?, encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Simón Pedro sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto, la red no se rompió. Y les dijo, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Esta es una cosa rara, porque tú sabes que el Señor, atrever a preguntar si es o no el Señor, ¿verdad? ¿No les parece a ustedes que a veces como que sabemos que Dios está con nosotros, pero al ratito no sabemos si Dios está con nosotros o no? ¿Cuánto a ustedes les pasa eso, que Dios como que se les esconde, ¿no? Como que se nos esconde. Al momento lo vemos, al momento no lo vemos. Es la naturaleza caída, hermano. Es esta naturaleza
que no nos permite tener una conexión directa con Dios, ¿verdad? Porque en realidad es una lucha constante, ¿verdad? Por la negación de lo de Dios. Es una lucha constante. Nosotros queremos una cosa y Dios quiere otra, ¿no? Y ellos tenían la lucha de que no aceptaban el llamado de Dios, sino que querían su propio llamado. Y esa es la lucha que tenemos todos los días, básicamente. O sea, tú te identificas con Pedro y yo también tengo que identificarme con Pedro, porque tenemos tantos defectos y tantos problemas, hermano, que nos cuesta mucho aprender a caminar con Dios correctamente. Nos cuesta mucho escuchar lo que Dios quiere con nosotros, ¿verdad? Lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Entonces, cuando hubieron comido, Jesús tuvo una entrevista, ¿verdad?, con Pedro. Una entrevista que se relata aquí en la Escritura. Entonces le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? La primera pregunta: más que a estos, más que este negocio, ¿va? ¿Me amas a mí más que el rollo que cargas con esta gente, ¿verdad? El negocio de la pesca. ¿Me amas más que a estos? Y le respondió: Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió, ¿verdad?, a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Fíjate tú que eso suena como un poquito repetitivo, un poquito raro, ¿no? O sea, 3 veces la pregunta. Ya sabemos que Pedro, en un fracaso rotundo y amargo que tuvo, le negó 3 veces, ¿sí o no? Y por eso Jesús le tiene que preguntar 3 veces si lo ama o no. Eso no es nada, hermanos. Una de las cosas más interesantes acá, dice el Señor, pues nos muestra en la Escritura que, y no vaya conmigo, pero solo póngame atención, en Mateo 4 es la primera vez que Jesús, caminando por el lago de Galilea, en una ciudad llamada Capernaum, ¿verdad?, a donde Jesús se trasladó después de Nazaret. Él, después de su tierra, de haber vivido 30 años en Nazaret, y de ser rechazado en la sinagoga de Nazaret, donde comienza la Escritura, Jesús va y se muda para Capernaum y comienza su ministerio público. Ahí él encuentra por primera vez a Pedro, que ya todos ustedes, que se llamaba Simón, ¿verdad, hermanos? No se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Simón quiere decir junco, ¿no? Quiere decir flojo, endeble, ¿no? Una persona ambivalente, una persona que no era firme. Pedro, un carácter similar al de nosotros, ¿no? Que a veces hacemos preguntas atrevidas y que a veces no nos, tú sabes, no escatimamos, ¿verdad? Por ofrecer cosas, por decirlo así, ¿no? Porque se acuerdan que Pedro le dijo al Señor: mi vida pondré por ti, le dijo. Pero yo estoy seguro que Pedro no le dijo al Señor que iba a poner su vida por él de una manera hipócrita o solo por darle labia o muela, ¿no? Yo estoy totalmente seguro que Pedro era sincero cuando lo ofreció. Lo que él no sabía era que no tenía capacidad de cumplirlo. A veces en nuestras vidas, hermanos, cuando tenemos esta lucha que queremos agradar a Dios, pero a veces le fallamos, ¿verdad? Y por eso es la observación de la biografía de Pedro, de la vida de Pedro, de una manera bíblica, ¿no? Acuérdense que yo no soy profeta, pero soy pastor. Entonces yo estudio la Escritura para facilitarle a usted el entendimiento de la Escritura, pero eso no quiere decir que usted se va a poner vago y no va a leer también la Biblia. Todos tenemos que estudiar la Biblia y tenemos que orar para aprender. Como usted lee la Biblia y usted sabe la Biblia, usted sabe que Mateo 4:18 dice que Jesús venía caminando por la orilla y encontró a Andrés y a Pedro, que eran hermanos, y estaban ahí remendando unas redes en el rollo ese de la pesca, ¿no? En Mateo 4:8, antes de que comenzara, bueno, recién comenzaba el ministerio de Jesús.
Entonces, nosotros también encontramos, ¿verdad?, esto en la Escritura, que Pedro fue llamado por el Señor, pero de ahí se le olvidó, ¿verdad? Porque en Lucas 5, usted va al capítulo 5 de Lucas y usted encuentra que Jesús otra vez vuelve a llamar a Pedro al ministerio. ¿Están conmigo? O sea, fíjense cuánta gente recibió a Cristo hace 20 años, ¿no? Y después se les olvidó. Recibió a Cristo hace 2 años y ahora anda vacilando en Hialeah, en otro lado, no viene a la iglesia, ¿verdad? O sea, pues que el Señor lo llama para traer una transformación a su vida, pero está así como que sí y no, porque le interesan más otras. Hemos visto y pastoreado miles de personas, hermano, miles de personas, y lo único que la gente necesita de parte de un pastor, lo único que tus hijos necesitan de parte tuya, lo único que tu marido debe tener y lo único que tú debes tener, escucha bien, lo único que debemos tener nosotros con ustedes y ustedes con nosotros es paciencia. Todo el mundo necesita paciencia, hermanos. La Biblia dice que Dios es paciente para con nosotros, dice la Biblia. Algunos dicen es paciente para con todos, o sea, hablando de los mundanos, ¿no? No, la Biblia no dice para con todos, dice para con nosotros, dice. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, pues que esto de seguir al Señor no es una cosa de una semana, hermano. Dices, el arrepentimiento es algo que nosotros debemos practicar en todas nuestras oraciones que hacemos, hermano. Diga gloria a Dios. ¿Por qué? Porque todos los días le fallamos al Señor. Entonces tenemos constantemente que estar recuperando esa comunión con el Señor, porque apartado de Él nada podemos hacer. Porque dice el título de hoy es todo lo podemos en Cristo porque hoy nos fortalece, porque Él nos fortalece. ¿Cuántos dicen gloria? Todo lo podemos en Cristo. Pero esta gente obviamente no podían nada en Cristo, hermano. Estaban verdaderamente fuera de foco y Cristo ya había resucitado de los muertos. Fíjate que te estoy hablando de Lucas 5, donde el Señor se aparece otra vez en la playa y otra vez estaban estos en el mismo rollo de pescar, hermano, en otros negocios, ¿no? En otro llamado, en otra cosa. Y Jesús está tratando con paciencia de enseñarles, look, man, what you're doing is not gonna work. Lo que estás haciendo no va a funcionar. Lo que funciona es conmigo. Conmigo funciona. Sin el Señor nada funciona. Pero como somos cabezones, constantemente estamos yéndonos de Él para inventar nosotros nuestra propia forma de vivir. Y eso, no te sientas condenado ni triste. Todos hacemos eso, a uno o a otro nivel. Porque el pródigo se fue y se gastó la plata del papá perdido. Pero el hermano, de todas maneras, aunque estaba en la iglesia, estaba amargado, hermano. ¿Se acuerdan? El problema más grande no lo tenía Dios con el pródigo, lo tenía con el hermano que se quedó en la casa, porque estaba celoso que su hermano regresó. ¿Cuántos dicen amén a eso? No tenía misericordia que su hermano regresó, sino que lo que le interesaba a él era que su papá nunca le había dado un corderito para comérselo con sus amigos. Y el Señor le dijo, pero si tú lo tienes todo, tú siempre estás conmigo. Entonces los que estamos con el Señor, hermano, tenemos habilidad de alcanzar cualquier cosa en el nombre del Señor Jesucristo. Yo le voy a mostrar por qué. Entonces, ¿se acuerda cuando el Señor les prestó la barca y les dijo, les prestó la barca para predicar, sí o no? Y el que le presta algo al Señor, hermano, siempre recibe recompensa. Que de hecho, ya tú sabes que la barca fue hecha de un árbol que Dios creó, ¿sí o no? O sea que la barca en primera instancia no es de ellos, pero el Señor es tan caballero que hasta te presta las cosas, te presta tu tiempo, presta el talento, presta el dinero para hacer la obra. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no es de nosotros, pero más sin embargo el Señor nos lo presta. Entonces le prestó la barca y dice que él predicó un mensaje, ¿no? Y luego le dice otra vez en Lucas 5, le dice lo mismo que les leí en Juan 21. ¿Están conmigo o no están conmigo? Lo mismo que les comencé a leer sucede acá. Dice, echen las redes, dice el Señor, después de que les prestaron la barca. Dice, no, porque toda la noche hemos pescado y no hemos agarrado nada. Sí, le dice el Señor, pero echen la barca. Entonces Pedro le dice, ok, Señor, le dice, bueno, no hemos agarrado nada, pero en tu palabra echaré la red. Diga conmigo, en tu palabra echaré la red. Diga otra vez, en tu palabra echaré la red. Porque la palabra, esto que está aquí, mire, esto que está aquí es un mar de bendición. Y si usted echa la red aquí,
usted siempre va a agarrar algo. Si usted la echa afuera, si la echa en otro lado, usted no agarra nada. Pero si usted echa la red en tu palabra, más en tu palabra, echaré la red. Entonces por eso siempre tenemos que estar en la palabra. La palabra es la que renueva tu mente, la palabra es que sana tus pensamientos, la palabra sana tu cuerpo, la palabra te libera, la palabra te prospera. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? La palabra, dice la palabra, es como una espada de dos filos, hermano. Amén. Es el arma más poderosa que tenemos, la palabra de Dios. Es la que te quita los temores, es la que te quita las dudas, las vicisitudes, es la que nos renueva cada día. ¿Cuántos están siendo renovados en este momento por la palabra de Dios? ¿Verdad? Entonces no vas a salir de aquí como entraste. Vas a salir de aquí renovado por el poder de la palabra de Dios. Entonces, sucede acá que cuando ellos ven, ¿verdad? Fíjate bien, Pedro ve que agarran tantos peces, ¿verdad? Que hay un momento en que las redes se rompían, tuvieron que llamar a las barcas vecinas para poder lidiar con toda la bendición. Y luego Pedro cae de rodillas y llora delante del Señor y le dice: apártate de mí porque soy hombre pecador. Es como que dice: no me merezco tu bendición, porque hace un año me llamaste y me hice loco, y ahora me encontraste otra vez en el mismo rollo y me volviste a bendecir. Le dice: Señor, no soy digno de que estés conmigo, o sea, soy demasiado necio, soy demasiado estúpido. Please get away from me. Pero el Señor, ¿verdad?, lo vuelve a traer con amor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y diga conmigo: con paciencia. Diga otra vez: con paciencia. Entonces ahí Pedro como que renueva su llamado. Entonces ya sí comienza a seguir al Señor, ¿verdad? Comienza a trabajar en el ministerio con el Señor. Y ahí viene, ¿verdad?, desarrollando el ministerio, hermano, hasta que se echa un fracaso más grande que los dos primeros. Porque cuando Jesús les dice: va a pasar esto y esto y esto y esto en mi vida, ¿verdad?, y de pronto ustedes se van a quedar sin mí, ya no vamos a andar juntos, ya no va a pasar las cosas que pasaban. O sea, literalmente yo voy a ser apresado, ¿verdad?, y voy a ir a la cruz y voy a morir en la cruz. Y eso Pedro no lo pudo manejar, hermano. Inclusive le dijo: Señor, no, que esto no te acontezca, no vayas, no hagas esto, no hagas el otro. Y Jesús le tuvo que decir: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las cosas de los hombres. ¿No están entendiendo la vida de Pedro? Entonces, en una de esas, hermano, el Señor, ¿verdad?, escucha esta promesa de Pedro. Ya se las dije. Dice: Señor, dice, no, dice: yo voy a poner mi vida por ti. Y entonces Jesús le dice: antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Entonces, hay una fogata en la casa del sacerdote, ¿verdad?, en la casa de Caifás, perdón, a donde Pedro asiste. Acuérdate que en Juan 21, donde comenzamos el pasaje a leer la predicación, también hay una fogata. En la entrevista que Pedro tiene con Jesús en Juan es también a la luz de un fuego de carbón, el mismo fuego de carbón que había en aquel patio de aquel sacerdote, donde una de las criadas tuvo sospecha de Pedro y le dijo: tú estabas con ellos. Y Pedro le dijo: no, yo no conozco. En el mismo fuego de carbón, hermano, la segunda vez Pedro lo niega, hermano. Dicen, los teólogos estiman que la tercera vez, hermano, escuche esto, la tercera vez que Pedro lo niega, dice literalmente: yo no conozco a ese hijo de la gran P. Para que tú nada más te des cuenta de lo que es la lacra de nosotros los seres humanos. Que sin Dios y de buen corazón muchas veces prometemos que vamos a ser fieles, pero al nomás nos cambia la luna, hermano, y al nomás nos cambia la situación y la circunstancia, somos capaces de negar a cualquiera. Y no me diga usted, y no le voy a decir yo, que nosotros no tenemos esa capacidad, mi hermano, porque quiero decirle a usted que cuando uno dice yo nunca, es cuando más se tiene que preparar, porque uno nunca debe decir nunca.
Porque nosotros, los pecadores, somos capaces de cualquier cosa. Ahora bien, los moralistas dicen, no, dice, I'm fine, I don't need this. Una persona que camina en su moralidad dice, no, dice, tal vez él podrá hacer eso, pero yo no. Y yo te digo algo, hermano, que dice la Biblia que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el único camino que le queda al hombre es el arrepentimiento. Antes de terminar, quiero decirle, y no quiero que vaya conmigo, pero en el libro de Primera de Corintios, por ahí por el capítulo Corintios 15:5, y no vaya conmigo, por favor, pero ahora si quiere hacer notas, si quiere ir, vaya, no estoy prohibiendo eso, pero no me quite la atención. Pero en Primera de Corintios dice claramente la escritura, el apóstol Pablo, ¿no?, describiendo el evangelio, dice que Cristo murió y resucitó de los muertos, ¿verdad? ¿Cuántos saben que el evangelio es ese? Diga conmigo, el evangelio es que Cristo vivió, murió y resucitó. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por el evangelio? Cristo vivió, murió y resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdense que el único que resucitó de los muertos fue Cristo. Otra gente se le ha devuelto la vida. A Lázaro se le devolvió la vieja vida que tenía. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque resurrección significa transformación de la naturaleza. La razón por la cual Cristo resucitó de los muertos fue porque Él era un hombre sin pecado. Él era Dios pagando por el precio caro que la humanidad la deuda que los seres humanos nos habíamos metido. Cristo resucita de los muertos. Por primera vez un hombre es transformado para no morir jamás. Lo voy a volver a decir, hermano. Cuando Cristo resucita de los muertos, por primera vez un hombre, escuche esto, es transformado de la carne, ¿verdad?, a un cuerpo de neutrino, tercera dimensión de la materia, un cuerpo glorificado que no muere jamás. ¿Cuántos que aquí quieren participar de esa resurrección? Y vamos a participar de esa resurrección, ya sea que dejemos este cuerpo y muramos por alguna razón, o que Cristo venga y nos transforme para estar con Él para siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ese llamado y por esa transformación? El asunto es aquí, ¿qué es lo que hacemos acá? Dice que el Señor lo primero que hizo cuando resucitó de los muertos, dice que se le apareció a Cefas, ¿verdad? Lo dice ahí en 1 Corintios 5. Y yo dice, ¿y por qué Cefas? ¿Verdad? ¿Qué es? ¿Por qué dice así la Biblia? Porque Cefas es el nombre hebreo de Pedro. Cefas en hebreo quiere decir Petra. El nombre Pedro es griego literalmente, y por eso es que la diferencia, ¿no?, de los nombres, no es que tengan muchos nombres, sino que Cefas significa Petra, o pedazo de piedra, o pedazo de fragmento, ¿no? En lo mismo que el griego. Eso solo para que aclaremos eso, ¿no? Pero entonces le aparece, ¿verdad?, a Pedro, y la entrevista es privada. Porque dice que Jesús, cuando resucitó de los muertos, antes de aparecerse a los discípulos, fue a ver a Pedro. Diga gloria a Dios. No debería decir esto, sí, antes de aparecérsele a los demás discípulos, porque Jesús primero aparece a las mujeres, pero le dijeron, díganle a Pedro, así como buen boricua, díganle a Pedro que voy para allá. Y a Pedro le fueron a decir, dice el Señor que viene para acá. Imagínate tú, hermano, cómo se ha de haber sentido, aunque se sabe que después de que lo negó 3 veces, lloró amargamente. ¿Cuántos de aquí han llorado porque no han hecho lo correcto? ¿Cuántos de aquí han llorado lágrimas porque han querido obedecerle a Dios pero no han podido? Y hermanos, es simplemente nuestra naturaleza que sin Cristo no se puede. Por eso es que nadie tiene que probar sin Cristo. Y por eso es que no nos podemos apartar de Cristo, porque sin Cristo no podemos, hermano. Se cree que en esa entrevista privada, ¿verdad?, de 1 Corintios 15:5, fue para que Jesús pudiera perdonar a Pedro, ¿verdad? O sea, ahí lo que sucedió fue que Jesús vino a Pedro, Pedro lloró, Pedro le dijo, perdóname, quise ayudarte pero no pude. Porque acuérdate que carnalmente tenía la intención. ¿Se acuerda cuando le cortó la oreja al que venía, al que venía, uno de los que venía a apresar? O sea, el tipo literalmente luchó, pero a la final no pudo. ¿Cuántos están ahí también? Pero entonces
Ya habiendo el Señor perdonado a Pedro, ¿está conmigo? No creo que estén conmigo. Miren pues, capítulo 21 ya no es para perdonar, capítulo 21 es para llamar a Pedro al ministerio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces las preguntas que le hace, ¿verdad?, con respecto a ¿me amas, Pedro?, tienen un significado muy profundo, ¿verdad?, que hoy debemos analizar con un corazón consciente, ¿no? Y aquí viene si quiere va conmigo al regreso al capítulo 21, la primera vez que el Señor le dice me amas más que a estos, ¿verdad? Pero el Señor le está hablando de dos tipos de amor. Quiero que lo entienda esto. Jesús le pregunta, ¿me amas más que a estos con amor ágape? Entonces Pedro no le puede responder con la misma palabra, sino que Pedro le responde, yo te amo, Señor, pero no es la palabra ágape o agapaos, ¿verdad?, que es del hebreo, sino que es la palabra yo te fileo, ¿no? El amor filial, ¿verdad?, de donde viene la palabra Filadelfia, para que ustedes sepan, este es el amor fraternal, el amor de los hermanos. Me caes muy bien, me gustas. Pero me caes muy bien y me gustas mientras no me friegues, ¿verdad? Mientras no me canses, mientras no me ofusques, mientras no me agotes la paciencia. I like you, but not so much. Entonces por eso le dice Simón Pedro, porque lo está llamando al ministerio, le está diciendo agapasume. Entonces Pedro le responde yo te filos, le dice yo te amo, pero con amor fileo. Por eso Jesús le vuelve a preguntar otra vez, ¿no? Y fíjate tú que mira cómo es esto. Aceptando el Señor que somos seres humanos defectuosos, aún así le da una base ministerial. ¿Están conmigo? Le da una base ministerial. Porque le dice en la primera pregunta, ¿verdad? Le logra decir apacienta, ¿verdad? Vamos a ver cómo en lo primero le dice, le respondió Señor, tú sabes que yo te amo. Y le dice, apacienta mis corderos. Amén. Diga conmigo, apacienta mis corderos. Fíjate que no. ¿Están conmigo o no están conmigo? Porque mira, yo soy tu pastor. Entonces yo te tengo que amar a ti como que fueras un corderito. Un cordero es una suboveja. ¿Entienden conmigo? O sea, ni siquiera es oveja. O sea, que hay gente que son corderos. Son más brutos todavía que las ovejas. Y usted me dice, pastor, es muy pesado cuando hablas. Hermano, es que las ovejas son torpes. Las ovejas hay que llevarlas para acá, hay que llevarlas. A las ovejas hay que hacerles todo. Las ovejas no saben hacer nada. Pero Jehová es mi pastor. Y diga conmigo, y nada me faltará. Pero para mucha gente soberbia, arrogante, esto que estoy diciendo es un insulto. Porque el ego nos traiciona. Y entonces por eso es que quieren la palabra como un abanico y no como una espada. Quieren que yo los sople y no que los puye. ¿Cuántos están conmigo? Pero sopladito te vas a ir al infierno. Es preferible que la palabra te parta y te haga daño, que te parta, ¿no? Que te distribuya, que te organice. Perdónenme que les estoy hablando así, pero dice que la palabra es una espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y a su nombre. Dice que ninguna cosa permanece oculta ante los ojos de aquel a quien un día tendremos que dar cuenta. Entonces, no podemos dejar que solamente nos den airecito en la iglesia, que es lo que está pasando en muchas iglesias. Por eso es que no hay entrega, no hay ministerio. ¿Sabes por qué? Porque la base del ministerio, si vamos a predicar el evangelio, no solo yo, el pastor, sino tú, si vas a predicar el evangelio, la base para predicar el evangelio es que ames a Dios. Porque si no amas a Dios, solo vamos a tener un estúpido negocio en la iglesia. Solamente vamos a tener que crear cada vez más entretenimiento para que tú estés contento. Porque no vienes a que Dios te haga un llamado. Capaz que vienes a que Dios te perdone. Dígame a eso. Pues que Dios perdonó a Pedro. Dígame a eso. Dios me perdonó a mí, pero ¿y qué de tu llamado?
Porque Dios no te llamó a ti y no tienes el evangelio solamente para quedarte sancochado. Tú tienes el evangelio para que Dios te use. ¿Y sabes con quién Dios te va a usar? Te va a usar con tus hijos, te va a usar con tus padres, te va a usar con tu familia. Porque el primer ministerio es tu casa. Hay gente que quiere irse al África, hay gente que quiere ir al Amazonas para convertir los caníbales en vegetarianos. Quieren ir por todo el mundo, pero la casa está perdida, la casa es una basura, la casa no sirve. ¿Por qué? Porque no tienen paciencia. Entonces, lo que quiere el evangelio, hermanos, es paciencia en nuestro llamado, ¿no? Hay veces que uno dice, hasta aquí me tienen mis hijos ya, hasta aquí me tiene la mujer. Diga gloria a Dios. Hasta aquí me tienen ya, aquí. Ya su nombre, hermano. Y el Señor dice, ¿me amas? Y todos estamos diciendo, sí, Señor, yo te fileo. ¿Están conmigo? Todavía no. Entonces dice, no le llama, fíjese bien, que en esta entrevista de la playa, ¿verdad? Para el trabajo del ministerio, Jesús ya resucitó de los muertos y ya Pedro fue perdonado y ya caminó todo bien. Todavía tenían ganas de ir a pescar. Eso solamente nos lo pone el Señor aquí. Bueno, Juan lo escribió aquí en la Biblia, solamente para que tú te des cuenta lo cabezones que somos. Y por eso el Señor no le dice Pedro en esta última entrevista, lo sigue llamando Simón, porque sigue flojo, sigue incumplido, sigue orgulloso, sigue arrogante. En el ministerio solo quiere ver su comodidad, solo quiere ver lo que más le conviene, solo quiere ver que lo miren, solo quiere ver la pretensión. Nunca se sacrifica, nunca es de aquellas personas que dicen, no, hermano, hágalo usted, yo tranquilo, Dios me pone a hacer otra cosa a mí. Dios guarde, la gente se atrinchera en los ministerios, hermano, y no hay quien los quite, y a su nombre. Y es un egocentrismo de madre, hermano, y todo es manipulación y control, ¿no? Y así funcionan las iglesias. La gente solo quiere puesto, la gente solo quiere que le den aire, que lo coloquen importante. ¿Me entiendes lo que digo? Por eso las iglesias sufren mucho, porque hay que tolerar la mediocridad. Me estoy poniendo un poquito bravo. Nosotros los pastores somos las víctimas de la gente. El que no mandaba en otro lado quiere venir a mandar aquí. El que no cantaba en otro lado quiere cantar aquí. Diga gloria al Señor. El que no hacía nada en ningún lado quiere ser jefe aquí. Qué sufrimiento, hermano. Y si fuera una empresa lo voto. Pero en la iglesia no se puede votar a nadie. En la iglesia hay que tenerle paciencia a todo el mundo. Aleluya. Si no puede decir aleluya, diga aleluyita. Amén, diga aleluya, aleluya, cada quien con la suya. Y no diga ay, sino diga ouch. Pero está bien. Si tenemos, a mí Dios me llamó con esas palabras, hermano. Yo estaba en Homestead, en un lugar de retiro en Homestead. Estaba metido entre el monte, ayunando, orando, para ver si Dios quería que yo pudiera hacer el ministerio, porque yo comencé a sentir el llamado de Dios y teníamos un grupo de hermanos que querían venir a la casa para tener reuniones y esto, y yo tuve que preguntarle a Dios, y Dios me preguntó esa pregunta, me dijo, ¿me amas? Y entonces yo dije, pero este es el pasaje de Pedro. Pero el Señor me dijo, pero te estoy preguntando a ti, me dijo, ¿me amas? Y yo comencé a sentir el toque de Dios y yo le dije, Señor, tú sabes que yo te amo. Entonces me dijo, vas a tener que pastorear mis corderos, vas a tener que pastorear mis ovejas, vas a tener que apacentar a mis ovejas. Y entonces ahí uno se da cuenta, por favor, que si vas a predicar el verdadero evangelio, no pienses en volverte rico. No se oye, amén. Ahora, si quieres andar con Rolex, con avión, con un Bentley, si quieres tener una mansión de 10 millones de dólares, entonces predica otro evangelio. No se ve amén aquí. Predica otro evangelio, porque billete te va a venir. Pero si tú le dices a la gente que son unos pecadores mañosos y que se tienen que arrepentir y que Dios va a lidiar con ellos hasta el final a ver si logra algo, la gente no quiere ni oírlo.
Y hace como 15 años los pastores en el mundo entero tuvieron que tomar una decisión. O se iban a ese evangelio estúpido, ridículo, de la pompa y del trajecito y de la fiesta en la iglesia, o predicabas el verdadero evangelio. Y los que tomamos la decisión nos ha llevado literalmente el diablo. Hasta para comprar un micrófono hay que hacer una lucha grande. ¿No se oye más acá? Pero si Dios te llamó, vas a tener paciencia, vas a confiar en Dios. Dios te va a proveer todo lo que necesitas, y al final la vida eterna. Pero para la gente, ¿verdad?, que solamente quiere que le den airecito, ¿verdad?, viene esto, nada más y nada menos. Escúcheme, el Señor le dice, la tercera vez que el Señor le dice a Pedro, entonces el Señor no usa la palabra agapásume, sino que le dice: Pedro, te fileo. Lo fregó. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque entonces le dijo: pues si tú me fileas, pues yo también te voy a filear. Y Pedro le dijo: no way. Yo de Dios no necesito ese tipo de amor. Yo de Dios necesito un amor ágape. Necesito que Dios me ame con amor eterno. Diga gloria al Señor. No puedo cambiar el verdadero amor por un amor ficticio. Puede decir, no, el fileo es un amor, te quiero solo mientras me caes bien. ¿Tú quisieras que Dios te tratara así? Por eso fue cuando el Señor Jesús le dijo: o sea que te fileo, Pedro. Entonces Pedro le dijo: Señor, le dijo, tú lo sabes todo. Como quien dice: tú sabes que yo te amo, pero yo solito no puedo. Yo te necesito. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces sucede algo que es sumamente sorpresivo y bien fregado de oírlo. ¿Cuántos lo quieren oír? Entonces Jesús le dice: ¿de qué muerte va a morir? Le dice: cuando tú eras joven, le dice, tú ibas a todas partes, ibas para acá, para allá, pero cuando ya seas mayorcito, le dice, otro va a venir y te va a amarrar y te va a llevar a donde tú no quieras. Eso le dijo con respecto a la muerte que iba a sufrir, ¿verdad? O sea, pues el Señor le anuncia cómo va a morir. Y aquí está fea la cosa, porque entonces Pedro le dice estas palabras. ¿Está conmigo? Vamos a leerlo, porque si no, no conviene. Dice: de cierto, verso 18, te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que también le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Acuérdense que ese discípulo, el que amaba al Señor, es el que está escribiendo este evangelio de Juan. ¿Cuántos entienden eso? Entonces, él lo está escribiendo. Entonces, Juan está relatando lo que Pedro dijo. Entonces a Pedro le dice: mira, tú me vas a seguir. ¿Están conmigo, hermanos? Tú me vas a seguir y va a haber un momento en que tú vas a morir de esta manera. Entonces, y le dice: sígueme. Entonces Pedro, comenzando a seguir al Señor, ¿verdad? Ya en el llamado hacia el ministerio, hacia el verdadero ministerio. ¿Cuántos dice gloria a Dios? Pues tú te sabes que después de eso, Pedro, cuando predica, 3,000 personas se convierten por primera vez a la iglesia. Pero Pedro se interesa por algo y mira y le dice: ok, le dice, a mí me pasó todo esto, pasé por todo este relajo. Entonces le dice: ¿y este? Le dice: ¿qué hay de Juan? Entonces Jesús le dice: mi hijo, a usted no le importa lo que le pase a Juan o lo que haga Juan. ¿Cuántos dicen eso? Aquí le dice, estamos hablando de lo que es típico de Pedro, es típico de uno, ¿no? O sea, dice: ok, bueno, yo voy a meterme en esta candela, ¿va? ¿Y el hermano ya qué? ¿Cuántos dicen amén a eso, verdad? O sea, a mí me va a llevar el diablo, ¿y este qué?
Entonces el Señor le dice, clarito, clarito, le dice, a usted no le importa lo que le va a pasar a aquel. Dígame a eso. Si usted me va a seguir a mí, a usted le va a importar lo que usted va a hacer, no lo que haga otro. Otro que haga lo que quiera. Dígame a eso. O haga lo que Dios le pida. Pero a mí no me interesa. A mí me interesa solamente lo que Dios me está pidiendo a mí. Porque si yo voy por lo que Dios me está pidiendo a mí, yo sé que todo me va a salir bien. Lo que me puede arruinar la vida es estar preguntando qué le va a pasar a otro, o por qué otro no hace lo que yo tengo que hacer. Nunca haga esas preguntas. Nunca cuestione a Dios de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios lidia con cada uno como Él quiere. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. El que manda es Él y no nosotros. Nosotros solamente somos los siervos y nada más. De ahí que la Biblia no lo registra, pero la tradición nos dice que Pedro, cuando fue crucificado, porque Pedro murió de crucifixión, dice que pidió, fíjate tú a qué nivel y qué entrega, pidió no ser crucificado de la forma que Cristo fue crucificado, sino que pidió ser crucificado de cabeza, porque él no se consideraba digno de ser crucificado de la forma que fue crucificado el Señor. Con esto que yo ni siquiera me puse a averiguar qué sucede a un crucificado de cabeza. Sé que el que es crucificado de la manera que conocemos termina con un enema pulmonar agudo, porque cuando usted está colgando de la cruz, los pulmones necesitan los músculos que están debajo de los brazos para poder respirar. El crucificado literalmente tiene que apoyarse en los clavos y levantarse de los clavos para poder respirar. Por eso es que al crucificado, para poderlo matar y quitarle el suplicio o el castigo, se le quiebran las piernas para que ya no se pueda levantar para respirar, y ahí básicamente muere. Imagínate tú, ¿qué le pasará a alguien que es crucificado de cabeza? Hermanos, el evangelio no es un relajo. El evangelio no es un juguete. El evangelio es algo muy importante. Obviamente no es una religión. No me están oyendo para nada. No es que yo, siendo Raúl Castro, pueda ir a que el Papa ore un ratito por mí. Eso no es el evangelio, mijo. Termino diciéndole, Jesús es el sumo pontífice. Para tener ese título no es fácil, pues usted tuvo que haber nacido de una virgen, nunca tuvo que haber pecado, tuvo que haber sido crucificado y después tuvo que haber resucitado de los muertos y vivir para siempre. O sea que no es muy difícil hacerlo. Todo lo demás, hermano, somos nosotros que necesitamos desesperadamente al Señor. Voy a volverlo a decir, necesitamos desesperadamente al Señor cada momento de nuestras vidas y cada palabra que referimos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a los hermanos de la iglesia y a la gente que conocemos. Mucha gente nunca va a abrir una Biblia, pero te van a ver vivir a ti. Y si la gente puede conocer a través de ti a Cristo, quiere decir que Dios te llamó. Dicen amén a eso, que no solo te perdonó, sino que te llamó y que tu llamado está funcionando. Vamos a estar de pie en esta.